Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo pendientes de todas las últimas horas mirando a las conversaciones, los giros entre Irán y Estados Unidos. Enseguida les contamos los últimos mensajes por parte de Donald Trump en un momento marcado por la expiración del tratado New START. Quedan 24 horas y Rusia ya está advirtiendo en este sentido. Vamos a mirar también a los choques de Elon Musk con Pedro Sánchez y sobre todo vamos a poner el foco en Europa con un informe demoledor sobre la censura europea en un momento en el que nosotros vamos a empezar hablando de Oriente Medio. Les contamos que la cadena Al Jazeera informaba que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán tienen como objetivo establecer una hoja de ruta para un acuerdo completo entre ambos países y no un pacto limitado o de carácter provisional. Según este medio, los contactos diplomáticos estarían orientados a sentar las bases de un marco amplio y duradero que aborde los principales puntos de fricción entre Washington y Teherán, en lugar de soluciones parciales o temporales. Este enfoque sugiere la intención de avanzar hacia un entendimiento más profundo tras años de tensiones y negociaciones intermitentes. La información se conoce en un contexto de alta presión regional y militar con incidentes recientes que han elevado la tensión, lo que añade complejidad a cualquier avance diplomático. Por el momento, ninguna de las partes ha confirmado oficialmente el alcance ni tampoco el calendario de un posible acuerdo. Y a todo esto, el medio Noor News, vinculado al Estado iraní, informaba que Teherán se prepara para anunciar una importante decisión estructural en respuesta a lo que describe como nuevas amenazas contra el país. Según el informe, el término decisión estructural sugiere cambios de calado que podrían afectar al mando militar, la postura defensiva o la doctrina estratégica de Irán. Aunque no se han ofrecido más detalles, el lenguaje empleado apunta a una modificación significativa del enfoque de seguridad nacional. Las fuentes señalan que autoridades iraníes consideran que el entorno de amenazas ha cambiado, lo que estaría llevando a Teherán a prepararse para algún tipo de escalada, ya sea en el plano militar, estratégico o político. El anuncio se produce en un contexto de tensiones regionales crecientes y advertencias cruzadas entre Irán y Estados Unidos, lo que incrementa la atención sobre los próximos movimientos por parte de Teherán. Mientras tanto, les contamos que el ejército de Estados Unidos derribaba este martes un dron iraní que, según detallaba un portavoz militar, se aproximaba a su portaaviones US Abraham Lincoln, el cual Washington desplegó en el mar Arábigo junto a su grupo de ataque para ejercer presión sobre Teherán. El dron, un Shahed 139, realizó maniobras innecesarias en dirección al buque. Continuó volando hacia el portaaviones a pesar de las medidas de distensión adoptadas por las fuerzas de Estados Unidos y acabó siendo derribado por un caza F-35. Es lo que apuntaba el capitán Tim Hawkins del Comando Central de Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump decía que las negociaciones con Irán siguen en curso a pesar de las preocupaciones sobre una escalada. They'd like to do something, and we'll see if something is going to be done. They had a chance to do something a while ago, and it didn't work out, and we did Midnight Hammer. I don't think they want that happening again, but they would like to negotiate. We are negotiating with them right now, yes. Precisamente mirando las tensiones entre Irán y Estados Unidos, les contamos que las fuerzas a bordo del portaaviones US Abraham Lincoln derribaron otro dron de origen iraní que realizaba labores de vigilancia sobre buques estadounidenses en una zona próxima a aguas iraníes. Se trataría del segundo incidente de este tipo en menos de 24 horas, lo que refuerza preocupaciones de Washington sobre maniobras aéreas consideradas inseguras en una región ya de por sí marcada por la tensión. No se reportaron daños ni tampoco víctimas entre el personal de Estados Unidos. Mientras tanto, Israel estaría presionando a Washington para que abandone la vía diplomática y adopte medidas inmediatas contra instalaciones del programa nuclear de Irán. Según las informaciones, el gobierno israelí considera que la situación actual exige una respuesta más contundente. Tensiones en Oriente Medio en un foco, en un momento en el que se esperan conversaciones este viernes. Se espera que las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán se celebren este viernes en Omán. Es lo que apuntaba un periodista de Axios. La administración Trump acordó cambiar la sede desde Turquía. Las negociaciones aún están en curso sobre si los países árabes y musulmanes de la región se van a unir a las conversaciones en Omán. Y mientras tanto, funcionarios israelíes han transmitido varias demandas a los mediadores de Estados Unidos antes de la reunión de este viernes en Estambul entre Steve Witkoff y el ministro de Exteriores iraní Abbas Araghchi, es lo que informa Channel 12 News. Según este informe, Israel insiste en que Irán transfiera material altamente enriquecido al extranjero, suspenda el enriquecimiento nuclear, detenga la producción de misiles balísticos y ponga fin al apoyo a los grupos armados. Decía además que esto ha demostrado su compromiso con Israel en todos los ámbitos y sobre todo en
en el área iraní. Es lo que apuntaba el alto funcionario, añadiendo que Israel ejercerá influencia entre ambos países, tal y como hizo en el pasado. Witkoff se reunió ese mismo día con Benjamin Netanyahu, quien reiteraba que Irán ha demostrado repetidamente que no se puede confiar en sus compromisos. La secretaria de prensa, Caroline Leavitt, decía además que Donald Trump sigue deseando seguir adelante con la diplomacia, incluso después de que la Armada de Estados Unidos derribara un dron iraní cerca del US Abraham Lincoln. Pendientes precisamente de Estados Unidos y de Irán, vamos a contarles que Donald Trump firmaba este martes el proyecto de ley para poner fin al cierre parcial del gobierno después de que la propuesta fuera aprobada por la Cámara de Representantes por una votación ajustada de 217 a 214. Decía, estoy encantado de firmar esta ley de asignaciones consolidadas para reabrir inmediatamente el gobierno federal y financiar la gran mayoría de las operaciones durante el resto del año fiscal. Decía que este proyecto de ley es una gran victoria para el pueblo de Estados Unidos en lugar de una monstruosidad ómnibus inflada y derrochadora llena de ayudas a grupos de interés. Decía que además han logrado aprobar un paquete fiscalmente responsable que realmente recorta el gasto federal innecesario, a la vez que apoya programas cruciales para la seguridad y la prosperidad del pueblo de Estados Unidos. A continuación, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, elogiaba la política económica y las innovaciones de Donald Trump, afirmando que gastan menos dinero año tras año. Además, funcionarios militares de Estados Unidos decían este martes que buques de guerra estadounidenses habían llegado a las costas de Haití, mientras los líderes del país insular se aferran al poder en su actual guerra contra violentas bandas de narcotraficantes. El US Stockdale, el US CG Stone y el US Diligence también ingresaron a la bahía de Puerto Príncipe para reflejar el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la seguridad, la estabilidad y un futuro más brillante de Haití. Es lo que publicaba en X la embajada estadounidense. La flotilla fue enviada bajo la dirección del secretario de Guerra Pete Hegseth como parte de la operación Lanza del Sur, según apunta el comunicado, en referencia a la campaña militar de Estados Unidos dirigida contra presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico Oriental, que ha terminado con la vida de más de 100 personas. Tras años de violencia e inestabilidad, Haití está entrando en una nueva fase de turbulencia política en los días previos al fin oficial del mandato del Consejo Presidencial de Transición del país el próximo 7 de febrero. La violencia de las pandillas forzó la renuncia en 2024 del anterior primer ministro. Y hablando de Estados Unidos, les contamos que representantes de varios caucus demócratas en el Congreso pedían este martes la dimisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y desmantelar el servicio de control e inmigración de aduanas tras las fuertes manifestaciones en enero de este mismo año. Decía, necesitamos desmantelar el ICE y en el proceso a la persona que dirige esta agencia bajo cuya supervisión se han cometido estas atrocidades. Debería dimitir o ser destituida, es lo que apuntaba el líder del caucus hispano. Otros líderes también hablaban en las últimas horas exigiendo un juicio político contra la secretaria de Seguridad, muy cuestionada tras los últimos sucesos en Minneapolis. Además, el presidente de Estados Unidos también decía a los periodistas en la Casa Blanca que tuvo una muy buena reunión con su homólogo colombiano Gustavo Petro. Decía, él y yo no éramos precisamente los mejores amigos, pero no me sentí ofendido porque no lo conocía antes. Es lo que apuntaba el jefe de Estado, mencionando también que hablaron sobre las medidas antinarcóticos y añadían que también se habló de sanciones. Decía el propio Trump que era fantástico y que se llevaban muy bien. El presidente de Estados Unidos recibía este martes en la Casa Blanca, como están viendo en sus pantallas, a su homólogo colombiano Gustavo Petro, con quien habló de distintos asuntos que incluyeron la lucha contra el narcotráfico y también la situación en Venezuela. La impresión, según Trump, fue muy positiva. Además, también les contamos que Rusia condenaba enérgicamente este miércoles las medidas que Estados Unidos aplica contra Cuba, al considerarlas ilegítimas y parte de una estrategia destinada a provocar la asfixia económica del país caribeño. Así lo declaraba María Zaharova, portavoz del Ministerio de Exteriores, quien acusaba a Washington de mantener una política de presión que, según Moscú, viola el derecho internacional y perjudica directamente a la población cubana. Zaharova reiteraba el rechazo de Rusia a las sanciones unilaterales y subrayaba el apoyo de su país a Cuba frente a lo que calificaba como un intento prolongado de aislamiento económico. Las declaraciones se producen en un contexto de tensiones persistentes entre Moscú y Washington y un reforzamiento de los vínculos políticos entre Rusia y La Habana.
Y mientras tanto, la segunda ronda de contactos trilaterales entre negociadores de Ucrania, Rusia y Estados Unidos para poner fin a la guerra entre Moscú y Kiev ha comenzado este miércoles en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, en Abu Dhabi. Es lo que informaba el integrante de la delegación ucraniana, Rustem Umerov. Decía que el proceso negociador ha comenzado en un formato a tres bandas: Ucrania, Estados Unidos y Rusia. En adelante decía además que se iba a adelantar en trabajos en grupos separados por temas después de una reunión y una sincronización conjunta de seguimiento. Lo que escribía el propio Umerov agregaba que el objetivo encomendado por Volodymyr Zelensky a sus emisarios es la consecución de una paz digna y duradera. Y mientras tanto, Vladimir Putin volvió a presentar este miércoles la relación con China como uno de los pilares de estabilidad del Kremlin, en un mundo cada vez más volátil. En una videollamada con Xi Jinping, el presidente ruso elogiaba este miércoles los vínculos económicos, políticos y de seguridad entre Moscú y Pekín, que definía como un factor estabilizador en tiempos turbulentos a nivel mundial. Putin remarcaba que la alianza integral y la interacción estratégica entre Rusia y China son ejemplares. Cooperation in 2025 continued to develop steadily, despite a little decrease-driven adjustment of the trade for the third year in a row. It overcomes the milestone level of $200 billion. It exceeds this level. Russia is the leading energy supplier to China. Our partnership in energy is mutually beneficial and it's strategic as well. We maintain dialogue in the field of the atomic energy. We continue to develop projects in the space exploration, among other things. The volume of trade. La versión rusa de esta conversación subrayaba también las palabras iniciales del propio Xi Jinping, quien destacaba el salto cualitativo de la cooperación bilateral. Decía, hemos llevado nuestra cooperación a un nuevo nivel. Es lo que apuntaba el líder chino, enmarcando esa relación en un objetivo más amplio: impulsar un sistema de gobernanza global más justo y equitativo dentro de un orden mundial multipolar, una fórmula habitual del discurso diplomático de Pekín frente a la hegemonía de Estados Unidos. Mientras tanto, Rusia responde a esta cuenta atrás nuclear. Dice que va a actuar de forma responsable tras la expiración del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, conocido como START 3 o New START, que va a finalizar mañana, este 5 de febrero. Es lo que apuntaba este miércoles Yuri Usakov, asistente de Vladimir Putin. Según Usakov, la cuestión del futuro del control de las armas estratégicas fue abordada en una conversación mantenida hoy entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo chino Xi Jinping. El nuevo START era el último tratado vigente que limitaba los arsenales nucleares estratégicos de Rusia y de Estados Unidos. Su expiración marcará el fin de más de medio siglo de acuerdos bilaterales de control de armas entre las dos principales potencias nucleares. Las declaraciones de Moscú se producen en un contexto de tensiones internacionales elevadas y crecientes preocupaciones sobre la ausencia de mecanismos vinculantes que limiten y supervisen los arsenales nucleares estratégicos a partir de mañana. Вы знаете, что по-прежнему на столе инициатива российской стороны, которая была изложена президентом Путиным. Мы по-прежнему не получили ответа американцев на эту инициативу. Действительно, время уже сокращается, как согреневая кожа. И буквально через несколько дней мир останется, наверное, в более опасном положении по сравнению с тем, что было до сих пор. Собственно, впервые Соединенные Штаты и Российская Федерация, это две страны, которые обладают крупнейшими в мире ядерными арсеналами, останутся без основополагающего документа, который ограничивал бы и вводил контроль за этими арсеналами. Мы считаем, что это очень плохо. Это очень плохо для безопасности во всем мире, для стратегической безопасности. Pendientes de las tensiones entre Rusia y Estados Unidos, en un momento en el que hay que mirar rápidamente también a datos macro que estamos conociendo en estos momentos en Estados Unidos. Cambio ADP de empleo que se queda bastante por debajo de lo esperado. 22.000 puestos reales frente al pronóstico de 45.000, es decir, menos de la mitad de lo que esperaban los expertos, los analistas, con un dato revisado de 37.000. El foco de la Reserva Federal está en el empleo. Ha sido así para Jerome Powell, también va a ser así para Kevin Warsh, el nuevo presidente de
la Reserva Federal que anunciaba Donald Trump la semana pasada, el empleo que sale bastante peor de lo esperado en Estados Unidos, 22.000 frente a los 45.000 esperados. Pendientes de los datos macro en Estados Unidos, mirando también a las acusaciones en torno a Europa, el choque entre Elon Musk y Pedro Sánchez. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos y enseguida la información. Negocios Televisión. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. ¿Quién manda? Estados Unidos. El primer golpe en el mentón estaba claro. ¡Pum! ¡Pum al mundo! ¡Vamos a ello! La fotografía alrededor de Venezuela queda clara con una cuestión fundamental a estas horas. ¿Hay alguien dentro que le valga? ¿Qué pasa en las bolsas? Que todo sube. Las bolsas cotizan en función de Donald Trump. Esto es Estados Unidos. Callaros todos los demás. ¿Qué es lo que plantea Donald Trump después de lo que ha hecho? En el fondo, la fotografía del terror. ¿Quién está detrás de todo esto? Marco Rubio. Cuando te advierta Trump, ponte a temblar. Hemos pasado de un mundo dividido para tres a que solo uno es el amo del mundo. ¿Puede privatizarse la democracia? Quizá es esa la pregunta que nos tenemos que hacer todos. Un globalismo que afecta a todo lo que sustenta nuestras vidas. Realidad económica tangible, necesaria de analizar. Esa necesidad de analizar el globalismo desde el punto de vista absolutamente económico, tangible y real. La propia sociedad israelí es bastante más heterogénea de lo que nosotros pensamos. Nosotros yo creo que a veces tendemos a pensar que un israelí es un judío y no, realmente empiezas a escarbar y ves que es mucho más heterogéneo de lo que nosotros podemos pensar. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos atentos a todas las últimas horas en un día marcado por estas negociaciones en Abu Dhabi, pendientes de Irán y de Estados Unidos, y mirando también a las declaraciones por parte del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Decía que está dispuesto a aceptar nuevas medidas de desescalada en estos contactos trilaterales con Estados Unidos y con Rusia en Abu Dhabi. Afirmaba que la propuesta de tregua formulada la semana pasada por Donald Trump era muy razonable y acusaba a Moscú de aprovechar el cese de estos ataques para acumular más misiles y drones para lanzar este martes un ataque masivo. Росія повинна відчути тиск, щоб вони виконували прохання партнерів, реально рухались у перемовинах до миру. Поки що тільки від України очікують поступок. Росія повинна піти на поступки і найголовніше з них зупинити агресію. Той, хто війну почав, повинен зробити кроки на деескалацію. Цього немає. Кожен російський удар б'є не просто по нашій енергетиці, не просто по наших містах і громадах у мінус 20. Кожен удар б'є і по тих лідерах, які говорять з Росією і отримують від неї у відповідь. Mientras tanto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaraba desde Kiev que el ataque masivo lanzado por Rusia contra el sistema energético de Ucrania esta madrugada demostraba que el Kremlin no estaba interesado en el proceso de paz. Aludía a los esfuerzos para poner fin a la guerra de forma negociada. Negociadores de Ucrania, Rusia y de Estados Unidos están celebrando en estos momentos la segunda ronda de conversaciones en Abu Dhabi. Rutte aseguraba que la economía rusa está sufriendo los efectos de las sanciones occidentales pese al apoyo que el Kremlin recibe, según él, de China, Corea del Norte o de Irán. También les contamos que según autoridades espaciales occidentales, los satélites rusos conocidos como Luch 1 y Luch 2 han estado realizando repetidas maniobras de proximidad cerca de satélites geoestacionarios europeos, permaneciendo cerca durante semanas o incluso meses, es lo que apunta un informe de Financial Times. Los datos orbitales y las observaciones con telescopios terrestres muestran que desde su lanzamiento en 2023 solo Luch 2 se ha acercado a al menos 17 satélites europeos, muchos de los cuales son operados por entidades con sede
en la OTAN. Se sospecha que estos satélites estarían realizando operaciones de inteligencia de señales, es lo que apuntaba el mayor general Michael Traut, jefe del Comando Espacial Militar de Alemania, señalando que los vehículos rusos estaban posicionando inusualmente cerca de los satélites de comunicaciones occidentales. Mientras tanto, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos afirmaba que la Unión Europea interfirió en al menos 8 procesos electorales celebrados recientemente en distintos países europeos, en lo que apunta una confirmación difundida por el propio comité. De acuerdo con la información, las supuestas interferencias habrían tenido lugar en los siguientes comicios: en Eslovaquia en 2023, en Países Bajos en 2023 y 2025, en Francia en 2024, en Rumanía en 2024, en Moldavia también en 2024, en Irlanda en 2024 y en 2025. El comité no detalló públicamente los mecanismos concretos de esta supuesta interferencia, aunque la acusación se marca en investigaciones sobre el papel de instituciones europeas en la moderación de contenido, regulación digital y presión sobre plataformas tecnológicas durante periodos electorales. Hasta el momento, la Unión Europea no ha respondido oficialmente a estas afirmaciones. Bruselas ha defendido que sus políticas buscan proteger la integridad electoral y combatir la desinformación. Pendientes de estas acusaciones de Estados Unidos a Europa, vamos a contarles también que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes acusa a Europa de llevar a cabo una campaña para promover la censura contra las plataformas digitales en Estados Unidos. En un informe de 160 páginas publicado este martes, afirma que Europa ha liderado una exitosa campaña de una década para lograr el control global de la narrativa online. Se señala que la campaña comenzó en 2015, cuando la Comisión Europea creó códigos y foros a través de los cuales podía presionar a las plataformas para censurar el discurso de forma más agresiva. Dice que desde el principio la Comisión los usó para presionar a las plataformas a censurar el discurso político y otros contenidos legales. En privado, las empresas reconocen lo evidente: la Comisión fija la agenda, impone el consenso y las plataformas no tienen realmente opción de negarse a cumplir. Este informe destaca por separado que la Comisión Europea usó la presión sobre las plataformas para influir en los resultados electorales en varios países europeos. Se lo contábamos antes, al menos 8 elecciones que estarían amañadas, según apunta Estados Unidos, en apenas 2 años. También refuta la versión de autoridades europeas sobre un supuesto rastro ruso en las elecciones rumanas de 2024, cuyos resultados fueron anulados. También se indica que en vísperas de las elecciones en Moldavia, el Centro de Apoyo de la Comisión Europea organizó una cumbre de 2 días con plataformas sobre cómo abordar los peligros de la desinformación mediante la regulación de los servicios digitales. Pendientes de este informe demoledor de Estados Unidos sobre Europa, vamos a mirar precisamente a 2 protagonistas que en las últimas horas chocaban precisamente por esta lucha contra la información o la desinformación. Elon Musk atacaba este martes en las redes sociales a Pedro Sánchez, refiriéndose a él como Terti Sánchez y como tirano. Respondía a estas acusaciones de un Pedro Sánchez que quiere la censura, quiere el control total y pone de excusa a los menores. Escuchamos a Pedro Sánchez. España va a prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de menos de 16 años. Las plataformas tendrán que implantar medidas de control de edad efectivas, barreras reales que funcionen. Actualmente nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos. Un espacio de adicción, abusos, violencia, pornografía, manipulación. No vamos a tolerarlo más. Vamos a protegerles contra este salvaje oeste digital. Y precisamente mirando a España, les contamos que sigue el caos ferroviario. Ayer, con protestas de los sindicatos precisamente a las puertas del Ministerio de Transporte, hoy esperábamos una reunión clave. De momento, la última hora pasa por los sindicatos, que van a mantener la huelga del 9 al 11 de febrero. Sobre esto y mucho más nos contaba todas las claves nuestra compañera Ana Llorente. El conflicto ferroviario entra en una fase decisiva y el Gobierno parece que vuelve a llegar tarde y con los deberes sin hacer. Este miércoles el ministro de Transportes, Óscar Puente, se reúne con los sindicatos del ferrocarril en un intento de frenar la huelga general convocada para los próximos días 9, 10 y 11 de febrero. Una huelga que amenaza con paralizar buena parte del sistema español ferroviario. Pero el problema no es solo la huelga, sino que, como defienden los trabajadores, es cómo se ha llegado hasta aquí. Los accidentes de Adamuz en Córdoba y Gélida en Barcelona han sido el punto de inflexión, han sido el punto de ruptura para los sindicatos, ya que defienden que no son solo hechos aislados ni incomprensibles, son una consecuencia directa de años de falta de inversión, recortes de personal y externalización de servicios. Mientras tanto, desde el Gobierno insisten en hablar de incidencias y situaciones excepcionales.
algo que los representantes sindicales niegan y hablan desde un tono de una situación mucho más grave, de un deterioro estructural del sistema ferroviario público español. La huelga convocada inicialmente por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios se ha extendido a todo el sector y afrontará a Renfe, a los operadores privados de pasajeros y a las principales compañías de mercancías. Los paros serán de 24 horas completas. Las exigencias son claras y llevan tiempo sobre la mesa. Una plantilla propia, más mantenimientos, protocolos de seguridad reales y el fin de la subcontratación, que según denuncian lo único que ha hecho es precarizar el empleo y debilitar la seguridad ferroviaria. Sin embargo, a solo 5 días del inicio de la huelga, los sindicatos denuncian también que no hay compromisos concretos sobre la mesa, ni cifras, ni calendario, ni financiación, solo declaraciones por parte del Ejecutivo español. Desde el Ministerio, Óscar Puente asegura que su voluntad es alcanzar un acuerdo y ha prometido transparencia absoluta en las investigaciones de los 2 accidentes, en colaboración con la CIAF y la justicia. Pero desde los trabajadores responden con cierto escepticismo, ya que estas investigaciones no son las que arreglan las vías ni refuerzan las plantillas. Mientras tanto, los usuarios también pagan las consecuencias. En Cataluña, la crisis de Rodalies ha hecho que en torno a un 25% de los viajeros haya abandonado el tren, según datos de Renfe, debido a los servicios recortados, retrasos diarios, fallos en la información y una sensación generalizada de desconfianza en el sector ferroviario español. Sin embargo, desde el Gobierno insisten en que actualmente se está ofreciendo el 80% del servicio habitual, algo que parece que por el momento no ha conseguido convencer a los viajeros. La situación se resume, desde los sindicatos la resumen sin rodeos. Si este miércoles no hay un giro radical y real en la política ferroviaria, la huelga seguirá adelante. El foco puesto en España y en esta huelga, ya les decimos, del 9 al 11 de febrero, un momento de tensión en España y un momento en el que hay que mirar también a la inteligencia artificial. Ayer había, algunos de los grandes protagonistas en este mercado, como Sam Altman, que hablaban sobre si China iba a sobrepasar o no a Estados Unidos en inteligencia artificial, pero la actualidad de la inteligencia artificial, pasa por un chat que precisamente es únicamente de inteligencias artificiales, únicamente de bots. Da muy mal rollo y nos va a contar todas las claves nuestra compañera Valeria Gómez. A ver, Valeria, ¿qué es esto de Moltbook y sobre todo hasta dónde va a llegar? ¿No? Tienen hasta una religión. Cuéntanos. Sí, Sergio, y es que esto va más allá, es el escándalo que está sonando ahora mismo en todos los medios y está alrededor de, como bien has dicho, Moltbook, que es esta nueva plataforma, una red social de inteligencia artificial en la que las personas se quedan atrás, no pueden intervenir. La inteligencia artificial se está montando este chiringuito por su cuenta y empieza ya a dejar de lado al humano. Pasamos a ser los espectadores sin tener la opción de poder participar. Se llama Moltbook, lo están viendo, esta es la red principal, la red social, donde los humanos ya no pintan nada. Imaginen abrir una red social en la que no se puede escribir, no se puede responder y tampoco se puede participar. Solo podemos mirar lo que respecta al humano, porque dentro no hay personas. Principalmente está compuesto por inteligencias artificiales que están hablando entre ellas. Y lo curioso de todo esto es que no es solo una curiosidad tecnológica, sino que es más bien el anticipo de un nuevo mundo. Vamos a mirar por qué es importante y qué es lo que están subrayando. Moltbook, esa red social exclusiva solo para los agentes, en la que los humanos no pueden intervenir, no podemos publicar, no podemos comentar ni votar, y su único papel es crear o soltar alguna especie de información, actuando como agente de inteligencia artificial y decidir cada cuánto tiempo entra en la plataforma. El creador tiene nombre, se llama Matt Slitch y es el empresario tecnológico que busca principalmente darle un espacio propio a las inteligencias artificiales y que puedan interactuar sin la necesidad de humanos. Se parece mucho a la plataforma que ya conocemos como Reddit, en la que hay hilos temáticos, comentarios encadenados, votos positivos y negativos, pero la única diferencia y la más radical es que quienes opinan, publican, opinan y votan no son personas, sino son programas autónomos, las inteligencias artificiales. Y es que lo que estábamos viendo es el icono en pantalla, este es el que han decidido utilizar, una langosta, y es curioso porque viene de la palabra molt, significa mudar el caparazón, como los crustáceos, y es que el icono está dando a entender que deja de atrás una vida a la que estábamos acostumbrados a vivir, simboliza esa metamorfosis, saliendo de esa versión vieja y ahora ya convertirse y mirar hacia un nuevo mundo, como si lo estuvieran intentando decir que viene este nuevo mundo y que tenemos que dejar atrás uno. Después de conocer también
Lo más interesante es que los propios agentes han convertido ese símbolo en una cultura. La inteligencia artificial ya está fundando religiones, está fundando incluso sindicatos, estados ficticios y también foros de ayuda legal para agentes de inteligencia artificial. Todo esto sin ninguna intervención humana directa. Y es que fíjense en este mensaje curioso de la iglesia que han creado, dicen en una plataforma que le dio acceso a su agente de red social de inteligencia artificial, le escribió un hilo en X y que ha diseñado ya una fuente de fe y la ha llamado crustafarianismo. Está construyendo incluso su propia web, su sitio web, en el que pues esto ya es la guinda del pastel. Incluso iglesias y culturas nuevas están creando en Moldbook. Y aquí viene el giro económico, porque esta plataforma no solo ha generado conversación, sino que también se está especulando mucho sobre unas posibles meme coins o incluso nuevas criptomonedas y acciones. Y es que dicen que Memecozi ha alcanzado ya capitalizaciones de mercado de más de 3 millones de dólares. Mientras tanto, aunque no es oficial este token, pero lo llaman Moldbook, el token, y que ya ha llegado a una capitalización de mercado de 77 millones de dólares. Y atención también a estas nuevas cifras que están marcando el comportamiento de la compañía. Hay 1,6 millones de agentes de inteligencia artificial registrados ya, más de 800.000 activos, todo esto en una semana. Y es que hay más de 100.000 publicaciones, 2,3 millones de comentarios y cuentan ya con 13.000 comunidades que están siendo prácticamente creadas por máquinas, por inteligencias artificiales. La importancia de todo esto es que Moldbook no es ningún juego, es todo lo contrario, es un mercado que está de momento poniéndose a prueba. Muchos agentes no solo están charlando, sino que también son capaces de detectar fallos de software, ofrecer tareas profesionales, incluso analizar, algo que le está quitando terreno a las funciones que ahora mismo tiene el ser humano, y que, por tanto, el mensaje de fondo que deja todo esto es que quien contrata esa inteligencia artificial directamente no van a contratar las agencias y ni siquiera hará falta el humano en todo esto. Por tanto, ¿qué es lo que pasa con los puestos de consultoría, programación, atención al cliente, análisis de datos, también gestión de proyectos que van a ser suplantados principalmente y dejando de lado por la inteligencia artificial? Y aquí empiezan ya las preguntas incómodas. Lo que está sonando es si deberíamos tener miedo o no. Algo de respeto, sí, porque ya estamos viendo cómo avanza esto de manera rápida, porque Moldbook es la primera vez que vemos algo así, máquinas hablando entre ellas, organizándose, incluso también validándose y compitiendo sin tener la necesidad de que haya un humano. Ya empezamos a ser espectadores y a mirar desde fuera y que nos dejen atrás por la inteligencia artificial. Mañana podríamos ver también pues datos irrelevantes dentro del sistema. ¿Genera debate ese Moldbook, ese experimento fascinante, o más bien si se trata de este ensayo general que vaya a dirigirse hacia un mundo donde la inteligencia artificial sea cierto que no nos necesita? También abre preguntas de si estamos abriendo un nuevo nacimiento a una economía con agentes, quién responde si estas inteligencias artificiales pues toman esas decisiones que afectan al mundo, y sobre todo saber hacia dónde nos dirigimos, Sergio, porque de momento estamos viendo que podemos ser suplantados ya directamente. Bueno, pues mucha gente se acordará de Minority Report, ¿no? De películas que parecían muy lejanas y que, bueno, prácticamente se están quedando en una anécdota. Muchas gracias, Valeria, por este temazo, este Moldbook, que va a dar mucho que hablar en las próximas semanas. Nosotros desde luego vamos a seguir hablando de la inteligencia artificial. También, por cierto, en el cierre, a eso de las 8 de la tarde, vamos a andar en estos temas y mucho más. Pendientes también, bueno, pues precisamente de si China va a sobrepasar o no a Estados Unidos, y también hoy esperando declaraciones por parte de Donald Trump. Vamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutos, y enseguida más información en Negocios Televisión.